vamos a trabajar hoy un nuevo camino, un nuevo comienzo, un sendero de vida que se llama el ámbito del perdón, una lección del Espíritu de Dios. La Biblia declara que el Señor tiene una dicha grandiosa. Capítulo 32, los teólogos lo llaman el Salmo del Perdón, la dicha del perdón. Algo grandioso, maravilloso, poderoso es ser perdonado. Por favor, dígale al que está a su lado, ya fuiste perdonado, ya fuiste perdonado. Y el Señor hace a través de David una descripción muy gráfica del perdón. Dice, aquel cuyas transgresiones, pecados y iniquidades han sido perdonadas. Vamos a leer nuevamente el Salmo 32, verso 1 y 2. Es nuestra proclamación de este día y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando hablamos del ámbito del perdón, estamos entrando al entorno de las cosas que giran alrededor del perdón, alrededor de la reconciliación. Hoy vamos a ver, el Señor dice, cuando estéis orando, perdona. Y después dice, que Dios como tú, que perdona las iniquidades. Dios es un Dios perdonador. Y hoy vamos a hablar de qué significa perdonar. Y vamos a tener cientos de conceptos, porque aunque el diccionario de la lengua española tiene un concepto acerca del perdón, el perdón tiene un ámbito muy amplio, porque tenemos que hablar del perdón que ya recibimos de Dios, que es el camino por el que camina toda la Biblia, porque de hecho eso es lo que habla la Biblia, de la redención, que es el precio que se pagó por nuestro perdón. Pero también tenemos que hablar de perdonar a otros, de perdonar al prójimo, pero también tenemos que hablar de perdonarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, aunque a veces suena tan poco teológico, de perdonar a Dios, porque hay personas que entraron en una molestia con el Señor, porque en su vida se han producido cosas que a veces parecen muy difíciles. Así que vamos a dejar de lado la palabra perdón y vamos a entrar a lo que Dios dice del ámbito del perdón. Y lo primero que hacemos siempre es conceptualizar. El texto dice, bienaventurados aquellos que saben que han sido perdonados. Perdonar es eximir de una obligación. Perdonar es una decisión, es remitir una ofensa. De la ofensa también vamos a hablar mucho porque realmente perdonar es la decisión consciente de sacar la ofensa y la herida de mi corazón, y pues eso es un acto de Dios. El perdón es un acto divino, el perdón es un don precioso. La mayoría de las personas dicen con sus labios que perdonaron, pero en verdad guardan rencor, en verdad tienen deseos de venganza. Hay varias clases de enojo. Está el enojo retenido pero que no guarda venganza. Está el enojo que se convierte en amargura, y todo esto no es otra cosa que falta de perdón. Así que cuando las circunstancias exigen venganza, cuando la gente quiere satisfacción en su corazón por la falta que fue cometida sobre ellos, realmente no se ha suscitado el perdón. El perdón es un proceso, no es un suceso, es algo que sucederá gradualmente, y tenemos que entender que es Dios quien lleva la medida de ese proceso. Fuiste criado en un entorno, en un ámbito donde las condiciones te prepararon para perdonar o para no perdonar. Si creciste con padres que no perdonan, que maquinan en su corazón cosas, que en su pensamiento tienen rencores, pues en verdad para ti va a ser un poco más difícil. Si creciste en un ambiente adecuado, en donde las personas perdonaban y se les facilitaba perdonar, pues a ti también se te va a facilitar. El perdón en realidad es autocuidado. Eso es en realidad el perdón, porque al perdonar, como lo vamos a ver en la Biblia, y al ser perdonados,
porque hoy vamos a hablar del perdón recibido del cielo, pero en nuestra serie vamos a dar del perdón a sí mismos, del perdón a otras personas, porque el perdón es un camino, y es un camino que comienza recibiendo a Jesucristo en el corazón y perdonándome a mí y recibiendo el perdón de Dios. Así que es autocuidado el perdón en la medida en que yo protejo mi corazón de odios, de rencores y de amarguras, porque al proteger mi corazón también estoy protegiendo mi cuerpo, porque mi cuerpo resentirá toda la falta de perdón. Y vamos a verlo porque la Biblia nos va a mostrar los efectos de la falta de perdón y los efectos del pecado en nuestra vida, que no son otra cosa que las enfermedades que el cuerpo pueda tener. Y ahora que no solamente procuraremos, sino que necesitamos y debemos vivir en la sanidad divina, porque simplemente un día va a haber que no hayan medicamentos en la tierra. Un día va a haber que necesitamos ser sanados por el Señor, y por eso comenzamos esta serie, porque necesitas la sanidad divina. Necesitas que sea Dios el que te sane. Sabemos que no es que el Señor no avale a los médicos, pero el Señor nos va a enseñar que llegará el momento. Entonces, perdonar es actuar como Jesús, perdonar es cuidar mi salud física, perdonar es autocuidado espiritual, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Perdonar es entender que debo entrar al camino verdadero de la salvación y muchas cosas más. Así que dentro de esos conceptos, PDT dice, si lo colocamos ahí en pantalla, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Es el verso 1 del Salmo 32, pero en PDT. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Nueva Traducción Viviente dice, si la colocamos en pantalla, ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona su desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les voló su culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Así que es bellísimo como lo plantea Nueva Traducción Viviente. Entonces, el Salmo 32 es un masquil. Si lees debajo de la dicha del perdón, dice Salmo de David, masquil. Masquil son enseñanzas basadas en la experiencia. ¿Quién mejor para contarte cómo se sale de un problema que alguien que ha pasado por ese camino? ¿Cierto? Hoy nosotros, Dios nos permite pasar por procesos por los que vamos a llevar a otras personas a la victoria y les vamos a decir, esto se hace así. Hace años estaba en el hospital bajando de la ambulancia a un señor que iba a recibir un proceso que su cuerpo no se lo permitía, y yo estaba allí, y cuando llegó la doctora me miró y me dijo, ¿su merced otra vez? Pero yo le decía, no, es que él tampoco puede pasar por el proceso porque es diferente, pero sabíamos cómo librarle porque ya habíamos pasado por ahí. Entonces un masquil es una enseñanza basada en la experiencia. Yo voy a parafrasearlo de una manera más coloquial. Lo que hace David es decirle, te lo cuento a ti para que no te pase a ti, porque ya me pasó a mí. Y quiero que sepas que puedes ser librado, que puedes escarmentar en cabeza ajena y que puedes decir, mira, no puedo hacer esto. Dentro de las enfermedades que durante los años han producido pandemias, como la varicela, la tifoidea, la que trajo la peste bubólica, normalmente sucedía que a quien le había pasado una vez no le volvería a pasar en toda su vida. De hecho, te preguntaban a ti, ¿ya te dio varicela? Especialmente a los varones. Todos los varones saben lo que produce la varicela en los varones, es más peligrosa para los varones. Y de repente preguntaban, ¿tuviste? Y entonces contestaba, sí, me dio cuando niño. Y garantizaba que eras librado cuando grande. Fíjate que con el COVID no. El COVID le dio a una persona una vez, le dio 2 veces, le dio 3 veces y puede darle una 4ª vez. Porque las cosas han venido cambiando. Y como queremos protegernos y de lo que se trata el perdón es de autocuidado, vamos a hablar de qué nos propone Dios.
Y entonces lo que nos propone Dios es, hazme caso y escúchame para que no te pase a ti, para que no le pase a tus hijos, para que no le pase a tus generaciones. Y lo siguiente, que es un masquil, es adquiere estas habilidades para defenderte. Por supuesto, en el perdón nos toca adquirir habilidades relacionales, pero también nos toca adquirir habilidades emocionales. Porque si desde niño has experimentado la envidia y sientes que algo se te mueve, hace rato se nos movió el piso a todos. Y algunas personas se preguntaban, ¿será mi cabeza, será mi cuerpo que me está dando vueltas o será que está temblando? Porque cuando el piso se mueve tan duro, dos remesones tan fuertes, tú dices, ¿será mareo? Hoy, después del COVID que quedó, no voy a decir de moda, porque sería una palabra aberrante, tan arraigado en las personas, aquel problema del oído que hace la pérdida del equilibrio y que hoy todo el mundo dice tengo vértigo, y ese vértigo es cuando se te mueve todo, y hay personas en este momento moviéndoseles todo, y ni siquiera es la premenopausia, ni la menopausia, ni los calores de la vejez, es lo que dejó el COVID como consecuencias. Hoy nos toca tener más autocuidado. Entonces, las emociones fuertes como no perdonar, lo que siente tu cuerpo cuando alguien que te disgusta está pasando circunstancias, lo que siente tu mente, lo que siente tu corazón, de eso también te tienes que proteger. Entonces, cuando el Señor nos dice, son lecciones del Espíritu Santo, porque nadie más te puede enseñar a perdonar. Tú me puedes decir a mí, yo ya perdoné, yo ya no siento nada, pero solamente el Espíritu Santo sabe lo que tú sientes cuando ves a esa persona, lo que tú sientes cuando te hablan de los beneficios de esa persona, lo que tú sientes en tu vida cuando pasan cosas en tu corazón y hay información transportándose a ti. Entonces, esas lecciones del Espíritu Santo que vamos a recibir ahora tienen tres formas de escribirse. David parece un erudito en la literatura. Realmente tú por David puedes saber que él no podía ser un pastor de ovejas normal. Cuando tú lees a David y estudias lo que es la literatura hoy, él tiene lo que realmente constituye la escritura completa. Este texto tiene un preludio, tiene una razón, una solución y una conclusión. Y esa forma escritural la tienen los grandes literatos. Pero para que esta personita que era un campesinito, que estuvo detrás de las ovejas, humillado por sus hermanos, pudiera allí y odiado por sus padres y por los vecinos, realmente fue el Espíritu de Dios quien lo inspiró. ¿Qué es el preludio? Es lo que hacemos nosotros hoy a manera de introducción para decirte de qué se trata el asunto. Eso es un preludio. Y David comienza con preludios maravillosos. Este dice, dichosos, alegres, afortunados, porque David comienza por lo bueno, diciendo que recibimos. Después dice la razón del problema y qué fue lo que pasó. Y sobre todo, y lo más maravilloso, que escritores prolíficos como David nos dicen es cómo es la solución. Si nosotros evidenciáramos solo el problema, que es lo que normalmente hace un médico en las enfermedades de tipo terminal y crónico, donde te dice crónico, vas a tener que vivir con esto, terminal, esto te puede llevar de esta tierra, ¿cierto? Y te dice un diagnóstico. David no, el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo te dice un diagnóstico, pero te da una solución. Y la solución, iglesia, está en tus manos. Y la solución siempre estará en ti. Así que déjeme contarle el preludio y vamos a la razón, amén. En el preludio, donde David nos presenta a la Trinidad satánica del pecado, David dice, léalo conmigo, bienaventurado aquel a quien se le perdona la transgresión, a quien se le cubre el pecado y a quien no se le culpa de iniquidad. En los dos versículos se nos presenta la Trinidad satánica del pecado, las formas en que las personas podemos equivocarnos. La primera, dígamela usted, ¿se llama cómo? Se llama transgresión. La segunda, y la más coloquial y la más conocida, se llama pecado, ¿cierto? Y la tercera se llama iniquidad. Esta Trinidad satánica, que no es otra cosa que las formas en que se manifiesta el mal en nuestra vida.
Absolutamente todos, sin excepción alguna, hemos pasado por estas tres formas de maldad. En absolutamente todas las personas hay transgresión. La literalidad de la palabra transgresión es rebeldía. La palabra transgresión es rebeldía. En el hebreo, la palabra transgresión manifiesta que estoy teniendo un pecado consentido y aprobado por mí. Consentido. Como si un cristiano fuera a una discoteca. Obviamente sabe que eso no le agrada a Dios. Como si un cristiano practicara cosas que no le agradan a Dios, sabiendo que no se deben hacer. Se llaman rebeldía y se llaman transgresiones. No son otra cosa que traiciones a la fidelidad de Dios. Lo segundo es el pecado. La palabra pecado es quizás lo menos religioso. Cuando escuchamos y vivimos en una generación en que la gente cree que la palabra pecado solo es nombrada por los cristianos, que ni siquiera la religión popular la nombra y que el pecado es algo que se inventaron los cristianos para culpar de ellos. Dicen, ay, ya van a pensar con sus, como dicen los psicólogos, sus tácticas de miedo. Nos están diciendo que nos vamos a ir al infierno para asustarnos. No, 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 no. Nos están diciendo que Dios nos va a echar al infierno. No, no, Dios no echa a nadie al infierno. Las personas van solitas y con sus propios dos pies y no las obliga a nadie. Pero necesitamos entender que antes todo lo contrario. Dios está diciendo, ¿sabe cuál es el más dichoso de los hombres? Aquel al que Dios le perdona sus pecados, le cubre sus pecados, le borra sus rebeliones y transgresiones y le quita su iniquidad. Y la iniquidad es el pecado que trae culpa. Todas aquellas cosas que realmente están en la vida por culpabilidad, ¿cierto? Hay personas en este momento que trajeron la enfermedad a su casa, ¿cierto? Que trajeron la enfermedad. Hay personas que trajeron el adulterio a su casa, participaron de adulterio, pero quien terminó yéndose de casa y adulterando fue su cónyuge. Y fue una mujer la que trajo el adulterio a su casa, pero finalmente no usó de ese adulterio, pero el adulterio ya entró. Y como el adulterio es una serpiente que pica a los individuos de la casa, termina haciendo daño. ¿Qué es pecado? Voy a repetirlo nuevamente. Es cerrar al blanco. Es cerrar al blanco. El pecado es fracaso espiritual, porque teniendo el dominio propio, teniendo el fruto del Espíritu Santo, teniendo el poder de Dios en mi vida, no quiero por mi propia voluntad negarme a lo que no debo hacer. Y quiero ser clara porque aunque voy a profundizar en la ofensa en alguna de las predicaciones acerca del ámbito del perdón, hay algo que pasa con el fracaso del pecado. Y es que normalmente queremos culpar a otras personas, ¿cierto? La gente quisiera decirnos que entró a la cantina y alguien le abrió la boca y le echó la bebida y que él no quería, ¿cierto? Y que él no quería. Y la gente quisiera decirnos, es que es más fuerte que yo. Realmente voy a decirlo de la manera más displicente que se me ocurre, pero pararme delante del Señor y decirle esto es más fuerte que yo es escupir en la cara del Señor Jesucristo, porque como usted lo acaba de cantar que Él es vencedor y nos hizo a nosotros más que vencedores. Y cuando el Señor habla de esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, está hablando del primer vencimiento que es vencernos a nosotros mismos y de vencer el pecado. Sí, estaba en nuestra vida y quiero ser clara, porque aunque la religión popular dice que pecado es robar o matar, y no sale de ahí, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. El cristiano dice, yo no adultero, yo no fornico, yo soy bueno. Realmente no funciona así. No existen solamente los pecados sexuales y los pecados económicos. Y así como robar no es solamente decirle a alguien levante las manos y quitarle su dinero, porque hay muchísimas formas de robar, y así como hay muchísimas formas de matar. Jesús fue muy claro y puso la vara muy alta y dijo, no hablamos de $1 o de $1.000.000, hablamos de no robar. Independientemente de lo que sea, robar el tiempo. Las personas que en su trabajo están todo el tiempo en el celular, pues simplemente están robando, porque no les pagan para ver el celular. Y aunque no estamos en Estados Unidos, donde nuestros hijos experimentan el no poder llevar el celular a su trabajo, el no poder comunicarse con su casa, donde le dicen usted acá no entra con celular porque la gente se le requiere y hay normas laborales. Y en Colombia tú llegas al almacén, ves al señor de la buceta que va poniendo en peligro a 10 o 15 personas o 20 que van encima de ella. Él está chateando todo el tiempo.
Hoy ni siquiera tenemos conductores responsables porque todo el mundo se roba a sí mismo y roba a los demás, porque al señor de la buseta no le pagan para que vaya chateando. A la señorita que dejaron en recepción en la oficina no le pagan para que esté todo el día en el celular. Pero como no tenemos personas adultas responsables dándole ejemplo a los demás, entonces estamos viendo ese tipo de robos. Pero no tenemos solamente ese tipo de robos, tenemos robo de la honra, donde una persona se sienta con otra a hablar de otra persona que no le consta nada, pero repite como si hubiera visto. Y ya todas esas cosas que se constituyen pecado, que se constituyen transgresión o iniquidad, están en nuestra vida. La buena noticia y lo maravilloso es que Dios tiene una solución para eso. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor sobre quiénes? El versículo 2 termina diciendo, en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, que es totalmente libre y justificado ante Dios. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Un solo requisito para que sean borrados tus pecados, quitadas tus iniquidades y transgresiones. Una sola cosa nos pide el Señor, un espíritu sin engaño. Y por eso perdonar es autocuidado, porque el mayor engaño que existe es el que nos producimos a nosotros mismos. Es el mayor engaño que existe. Cuando soy capaz de decir, no, yo no tengo envidia, yo no tengo rabia, yo no estoy molesto, pero sí lo estoy. Y nos toca explorar para si queremos cambiar nuestra vida, cada área del pecado. Vuelvo a repetirle, no existen solo los pecados sexuales. Y la iglesia de Jesucristo tiene que dejar de pensar que solo fornicar y adulterar es pecado. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra para los buenos lectores? Vaya a Primera de Corintios y estúdialo. Sí dice que hay una medida de gravedad. Hay dos pecados, aprovecho para decírselo a todos los hermanos. Hay un pecado imperdonable, que no tiene perdón en esta vida ni en la otra. Así que cuando una persona comete ese pecado, mejor ya no le sigue más, porque en esta vida no será perdonado. Y hablaremos de él más adelante. En nuestra serie es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, entienda que blasfemia contra el Espíritu Santo no es maldecir al Espíritu Santo. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle despropósitos al Espíritu Santo. Las personas no entienden que a decir esa persona no es de Dios, ese pastor no es de Dios, esa persona que canta no es de Dios, han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el que constituyó a una persona pastor, el que puso a una persona a cantar en el altar, el que le dio permiso a una persona de barrer en la iglesia fue Dios. Y la gente no lo ve de esa manera, no sabe que es blasfemia en la medida en que se le atribuyen despropósitos a Dios. Cuando una persona dice, eso no es una sanidad divina, eso es brujería, estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Independientemente de lo que yo sé que es una secta de error, de lo que es la Catedral de la Fe, las iglesias Dios es Amor, de lo que son todas las iglesias, y lo digo con nombre propio porque tenemos que saberlo, de lo que creen las iglesias pseudocristianas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, independientemente de que yo sepa de lo que hay en ellos, yo simplemente no puedo declarar como cierto, como no cierto, algo que el Espíritu de Dios esté haciendo. Quiero que sepa eso. Yo sé que son sectas de error, yo sé que son religiones, yo sé que son cosas que van en contra del Señor, pero no puedo, y hoy me doy la potestad, y es porque me doy la potestad de llamar a unas cosas como que son de Dios y a otras cosas que no son de Dios. Pero en eso yo invito a la iglesia de Jesucristo a tener un gran cuidado porque puede blasfemar. Es el pecado sin perdón. Ahora, en ese orden de ideas, sí hay una categoría de pecados y lo que sigue es la fornicación, el adulterio, inmundicia, la lascivia y concupiscencia. No son pecados. Fornicación no es un solo pecado, es una cadena de pecados. Fornicar es todo acto sexual inmoral y existen miles. Y adulterar es toda relación fuera del matrimonio, de personas que ya están casadas. Los solteros no pueden adulterar, porque el adulterio es para una persona que está en una relación que no es su cónyuge. La fornicación para ti en un sentido primario es las relaciones fuera del matrimonio, pero fornicación que viene de la palabra griega porneia, de donde viene la palabra pornografía, es todo acto sexual inmoral, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Por eso las personas que miran a otros codiciándolas en su corazón, los niños que se van tras las colas y los senos ya fornicaron, porque la gente piensa que fornicación es dormir con alguien, pero tocarse, besarse, manosearse, también es fornicación.
Y no podemos dejar de pensar, pero tampoco podemos pensar que solo la fornicación es pecado. Job dijo algo muy serio con respecto a eso. Recuerda, yo hice pacto con mis ojos, y si alguna vez he mirado a una doncella o he mirado a la esposa del vecino, que otro se acueste con mi esposa. Realmente decir una cosa como esa, se tiene que tener una integridad moral para que él diga, y que otros, y además dijo, y que nunca tenga casa, porque los hombres que miren a otras doncellas no tengan casa. Para cuando lo quieras leer es Job 31. Pero hago esta salvedad sobre el pecado sexual, porque la iglesia de Jesucristo se quedó en el pecado sexual, y hay pecados de carácter, la ira, el enojo, la soberbia, la altivez. Hay pecados económicos que no solamente son la avaricia, la codicia y la ansiedad financiera, no son solamente esos tres. Dentro de ellos la usura, el cobrar intereses al hermano, el cualquiera cosa que tenga que ver con el hermano. Toca mirar que son pecados económicos. Pero no solamente existen los pecados económicos, existen los pecados de carácter. Cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hago. Dentro de los pecados de carácter está la envidia, que también es un pecado relacional. Y están los pecados relacionales que tienen que ver con mi trato al prójimo. La autosuficiencia, que si yo no soy el primero, no seré el dos ni seré el tres. Me encanta Jonathan. ¿Recuerdan a Jonathan? Se paró delante de David y dijo, Dios me dijo que el rey serías tú y que yo sería el segundo después de ti. No hay nada más de carácter en la personalidad de reconocerse segundo. Pero las personas que tuvieron complejos de inferioridad o complejos de superioridad, problemas de autoestima o de sugestión, jamás eran dos. Y entonces dice, si tú no me dejas ser uno, entonces yo me voy del equipo y no trabajo contigo. Y prefieren negarse a servir a Dios que ser dos. Y son problemas de carácter, pecado, transgresiones. Y nosotros necesitamos entender que eso está ofendiendo a Dios. Pero no solamente tenemos esos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es la razón de que nosotros tengamos enfermedades y dolencias? Esta es la razón. Todavía queda transgresión o pecado en nuestra vida. El verso 3 dice así, ¿cuál es el problema? Porque recuerde que el preludio es, mire, alégrese desde ya, disfrute desde ya, porque Dios le va a perdonar no solamente sus pecados, no solamente sus transgresiones, sino su iniquidad. Pero usted va a entender que se va a ir de su casa cuando se vaya el pecado, porque el pecado se va y se va la enfermedad, pero las transgresiones se van y se va la pobreza, y la iniquidad se va y se van los vicios. La razón por qué drogadicción, alcoholismo, promiscuidad, ludopatía permanecen en los hogares es porque la iniquidad no se ha ido. Hasta salir la iniquidad salen los vicios. Cuando sale el pecado sale la enfermedad. Y si alguien acá, como yo, ha participado de enfermedades, necesita salir el pecado. Lo único que uno tiene que hacer ante la enfermedad es preguntarle a papá si su origen está en el pecado. Y si su origen está en la falta de perdón, es absolutamente conveniente pedirle perdón a Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Léalo conmigo. Verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este silencio me hizo daño. ¿Cuántos saben cuál silencio habla David aquí? ¿Alguien sabe? Cuando David adulteró, pasó un año, pero en ese año pasaron cosas bastante fuertes. En ese año, la mujer con la que él adulteró quedó embarazada y tuvo su primer hijo, el cual perdió porque la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es la vida eterna. Y cuando el niño tenía 7 días de nacido, murió. Cuando esa mujer llamada Betsabé quedó embarazada, David mandó matar a su esposo y por el camino empezó un camino de encubrimiento. La Biblia nos muestra que los huesos de David, siendo muy joven, porque estamos hablando de un David menor de 50 años, porque David comenzó a reinar en Hebrón cuando tenía 30 años, llevaba 7 años en Hebrón y esto pasó en Jerusalén. Así que David tenía entre 38 y 45 años cuando adulteró. Dios le había dado toda la victoria y cuando él adulteró sus huesos envejecieron. La Biblia describe la enfermedad de David como una artritis degenerativa que a los 45 años lo puso a caminar con bastón, estaba casi en silla de ruedas y él dice que sus huesos se secaron. Hay una descripción gráfica
en 10 salmos y en todos los 10 salmos, porque Pablo no nos hace esa descripción gráfica, nos dice que él tenía un aguijón y a los Gálatas nos dice que ellos le hubieran dado sus ojos. Entonces nosotros concluimos que él tenía una enfermedad en sus ojos. Yo a veces digo, Señor, lo que tú haces es perfecto, y Dios, cuando le quitó la ceguera a Pablo, pienso que lo dejó totalmente. Los teólogos dicen hoy que la enfermedad es el sufrimiento que él tenía, que se llama culpa, por la persona que él mechoneó, golpeó y hizo renegar del evangelio. Hoy entendemos que puede ser esa la razón. David no nos deja cabida duda. En más de 10 salmos dice, mis huesos se achicharraron, yo ya no podía caminar. Y nos dice la razón. ¿Cuál es la razón? Callé, no le conté a Dios mi pecado, porque yo puedo. Y cuando hay rebeldía, que es transgresión, yo puedo decir, no, no es envidia. A mí no me molesta que ella vista mejor que yo. A mí no me molesta que él compre casa primero. A mí no me molesta que tenga un trabajo. Si no me molesta, yo lo sé. Pero si me molesta, yo también lo sé. La mayoría, y nosotros entendemos, y en cristología nos entendemos, todos, absolutamente todos los pecados de esta tierra se cometen por orgullo, por avaricia y por envidia. Todo lo que hacemos en esta tierra se hace por eso, por orgullo. Los hijos del orgullo, la vanidad, la altanería de corazón y todos los que tú conoces. Los hijos de la avaricia, lo ancho para mí, lo angosto para los demás, y la envidia. Esas tres cosas yo tengo que mirar cómo se manifiestan en mi vida. Es envidia la razón por la que yo le digo a alguien, es que él canta feo. Es envidia la razón por la que yo le digo a alguien, es que él no sabe trabajar. Es envidia la razón porque siempre, absolutamente todas las cosas que se hacen tienen ese origen. Y si yo callo, si yo no puedo tener la honestidad de decirle al Señor, Señor, si vieras que cuando yo paso por el lado de la cerveza, no, es que se me hace agua a la boca. Si usted tomó, en el caso de los que no tomamos, alguien tendría que verdaderamente echarnos la cerveza en los pies, porque nosotros le vamos a decir, eso es agua picha, eso sabe a orines. Podríamos pensar de esa manera, ¿cierto? Quienes no tomamos, pero quienes tomaron pudieran empezar a pasar saliva y a tener problemas en su garganta al ver una cerveza. Y su familia poco conocedora del Señor podía decir y autoengañarse, ¿cierto? Es que yo este vino lo traje, es para un remedio. Es que yo este vino se lo voy a echar es al pescado. Es que yo traje whisky porque es lo único que soluciona la garganta. Yo podría autoengañarme, ¿cierto? Podía autoengañarme. Pero si no callo, que es lo que dice el texto bíblico, puedo decirle, Señor, no puedo. Es que cuando le echan el champán al salmón, yo ya quedo viendo estrellitas y tengo la necesidad de ir a tomarme uno. Pero si yo callo, otra forma de callar es también gritarlo, pero en agresividad. Mamá, por favor, no sigas en esa actitud. Papá, pero ya no hagas eso. ¿Y qué es lo que hace la persona? Herirse y ponerse agresiva. No se metan en mi vida, es mi plata. ¿Acaso yo les estoy negando a ustedes el mercado? Yo soy el que aquí pago el arriendo. Yo no les estoy negando nada, yo puedo hacer con mi tiempo lo que quieras. Pero tú tienes que decirle no, porque mientras estemos en el núcleo familiar, todo lo que tú hagas me afecta a mí, directa e indirectamente, y a mis hijos y a mis generaciones, directa o indirectamente. Todas las cosas que hagan. Cuando era muy chiquita en el Señor, un niño cuyo padre vivía en promiscuidad y multiadulterio, tenía 5 años y estaba en una cama y tuvo una erección. La única forma de quitarle la erección de su pene fue llevándolo al hospital, porque primeramente no pasa en los niños de 5 años, no pasa en los niños que no han tenido o niñas un desarrollo sexual en su cuerpo. Pero nosotros tuvimos, cuando su madre nos llamó con mi esposo, que llevarle al hospital porque la erección no volvió a su normalidad, porque él era un niño que no tendría que pasar por eso. Pero ya después, con el pasar de los años, tuvo una deficiencia en su salud que tenía que ver con lo que había pasado. ¿Por qué había pasado? Porque sus padres practicaban el adulterio. Y la iniquidad es eso, el pecado que viene en nuestras generaciones. Y Dios me va a culpar a mí de que mi tatarabuela era esto. No, es algo que se ha venido pasando. En Éxodo 34, donde dice que Dios perdona el pecado, Éxodo 34:11, ¿me haces el favor? Miramos si es Él. Dios nos dice, Dios es un Dios perdonado. Y este es un texto, guarda lo que yo te mando hoy aquí, porque yo he hecho delante de ti a los moradores, si sigues leyendo,
estoy buscando la parte en que dice, yo soy un Dios perdonador y quitaré de ti las iniquidades, las rebeliones, porque es una tarea desde antes. Pero es Éxodo 34, de eso sí estoy segura. Regáleme un minuto, lo busco en mi Biblia, porque no es el verso 11. Pero permíteme contarte qué dice nuestro Dios perdonador, porque nosotros necesitamos entender que Dios también dijo en Éxodo 34 que Él sí perdonará a su pueblo y hará maravillas, dice el verso 6 y 7. 7 voy a leer, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millón, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nota que la traducción de transgresión acá es rebelión, para que lo tengamos claro, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, subráyelo por favor, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Por favor, esos dos versículos guárdenlos en su corazón y trabajen por lo que usted es. ¿Por qué hablamos hoy en el perdón de autocuidado? Porque usted hoy, aunque no se ha casado y sus hijos no han nacido, ya los está librando de cantidad de cosas inimaginables. Te preguntan, y sé que hay padres acá que lo saben, que pasaron cosas sexuales con sus chiquitos, que usted encontró a un niño pequeñito tratando de bajarse los pantaloncitos, que usted encontró a su niña tratando de tocarse la colita por la iniquidad que había en su casa. Así que lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos muestre. Ahora déjeme decirle que es iniquidad. Realmente en un contexto es un comportamiento torcido. ¿Recuerda de dónde sacó el mundo que el árbol que nace torcido jamás nunca se endereza? Que es una mentira de las que Satanás ha dicho a la gente porque él es padre de mentira y engaño, porque Dios es el que endereza lo torcido, porque iniquidad significa eso, torcerse. Entonces, ¿desde cuándo viene torcida? Desde la generación anterior. Las personas no lo entienden y a veces en la práctica de la brujería y del satanismo las personas no lo entienden. Pero una persona que practicó 20 años la brujería, 30 años la brujería, el enemigo cree que tiene un derecho legal sobre su familia. El enemigo cree que en esa familia puede tomar a un brujo y volverlo a convertir en brujo y que lo va a esperar 30 años y que paciente el diablo. La paciencia que ustedes no se imaginan, se sienta y espera y dice, volveré a mi casa. Y yo, esa es mi casa. Y entonces no pudo con ese papá porque se convirtió de corazón, jamás se aparta de los caminos, vive en ayuno y en oración. Entonces va por la siguiente generación y va por la siguiente generación. La única forma de que se produzca un corte generacional es el perdón divino. Es la única forma de que se produzca un corte generacional. Cuando ves cosas en el cristianismo como que padres separados, hijos separados, nietos separados, y tú dices, ¿por qué? Si al aceptar a Cristo como Salvador la maldición tiene que ser cortada. Sí, si tú trabajas en cortar. Y la forma de cortarla es aceptando el perdón de Dios, pero viviendo en el perdón de Dios. ¿Cómo se vive en el perdón de Dios? El Salmo 32 en la línea final del verso 2 dice ¿cómo? Con un espíritu sin engaño, donde yo no me engañe a mí, ni te engañe a ti. Yo me puedo engañar y decir, no, yo no siento rabia, yo jamás me enojo. ¿Cuándo usted me ha visto enojado? Yo puedo autoengañar, yo puedo autoengañarme. Un hombre se puede autoengañar. No, yo no soy un adulto, especialmente varones, cuando piensas que adulterar es acostarte con otra persona. Jesús fue muy claro y Jesús dijo, si miras a otra mujer, y no dijo de qué edad ni de qué tamaño, para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Afortunadamente, estamos en una iglesia que hemos madurado y crecido mucho en ese asunto. Sin embargo, no podemos autoengañar. Y cada persona que su batalla va más allá, que su batalla va más allá, como que ya hay masturbación en su cuerpo, que ya hay pornografía no controlada, cada persona que su batalla va más allá, pero no dejemos a las cosas emocionales por fuera. Esta batalla con la que está viviendo la gente hoy día, que ya llegó a trastornos del comportamiento, como ataques de pánico, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, donde estamos viendo que una persona entra a un salón de belleza y mata a su esposa,
Cuando vemos estos trastornos de la personalidad, es porque personas se autoengañaron con el perdón, se autoengañaron con que no tengo molestias, con que no tengo envidia, con que no tengo rabia, y no solucionaron por el camino lo que tenían que solucionar. Así que eso es transgresión, algo que se torció generaciones anteriores y que usted y yo estamos llamados en el poder del Espíritu Santo a enderezar. El alcoholismo es una torcedura de toda la nación. Dos cosas han movido a Colombia por años: la idolatría y el alcoholismo. No creo que exista aquí una sola persona que diga, en mi casa no hay alcoholismo, porque tal vez no lo tenemos en el núcleo principal, pero en la parentela. Y le digo algo con grandísima vergüenza, con una vergüenza que no quisiera que lo escucharan los televidentes y la audiencia que nos acompaña, pero hemos llegado a tal grado de hipocresía y de maldad en el alcoholismo que hay reuniones cristianas en que tan pronto sale el pastor y la familia cristiana, la gente toma trago. Es una cosa tan aberrante y tan diabólica, donde Satanás ha logrado entrar a casas que después las destruirá, tomando uno de los jóvenes o jovencitas de esa casa para la promiscuidad y para el alcoholismo. Con el alcoholismo, la drogadicción y la promiscuidad hay un problema grandísimo. La gente piensa que la ludopatía se va a desarrollar en ludopatía, que el alcoholismo se va a desarrollar en alcoholismo y que la drogadicción se va a desarrollar en drogadicción. Permítame aclararle la visión. No, usted no sabe en dónde se va a desarrollar. Yo tengo hijos que lo que había en su casa era promiscuidad. Su señora madre era multiadúltera y él es ludópata. ¿Por qué razón? Porque se llama vicios y se llama mundo. Y no sabes hacia dónde se va a ir. No sabes si la ludopatía se va a ir hacia la promiscuidad, hacia el alcoholismo. Lo único que nosotros sabemos es que todas las cosas se irán hacia el LGBT. Y solamente tienes que leer Romanos 1 para saber por qué la niña. Hace 2 semanas vi y le decía, vamos a entrar en clamor por eso, que se está llenando Sogamoso de indigentes. Conté 18 en una sola cuadra y le dije, papá, ayúdanos. Y espero que no nos pase en Duitama y que Dios defienda a Boyacá. Es normal en Bogotá y nos da tristeza. Y lo digo sé que utilizar la palabra indigente te molesta un poco. El pastor Eduardo Betancourt los llama a nuestros hermanos menores y yo le pido a Dios que los salve. Pero me estrellé en la puerta de la plaza comprando las papitas del festivo con un rostro lindísimo, con una niña hermosa, maravillosa, linda, a medio camino. Entonces, sabes que cuando comencé esta vida comencé a trabajar con ellos, entonces puedo decirte qué consume hasta hoy. Y todavía no era rastrojo ni bazuco. Había el deterioro medio, con su casita linda, pero estaba a medio vestir también con la ropa como arrancada. ¿Por qué tienen que vender su cuerpo? ¿Por qué tienen que dormir con cualquier persona por conseguir para la droga? Entonces por eso se va hacia la promiscuidad y LGBT, porque termina siendo un pecado sexual para conseguir, porque el niño ludópata roba su casa, se roba la plancha para ir a echar el dinero, pues porque ya avanzó y no consigue plata, pues tiene que robar al que está a su lado. Se roba la plancha, se roba la licuadora, empeña el televisor. ¿Y qué va a pasar con los hijos de él? Con los hijos de él va a pasar en lo físico y lo sabe. En lo físico nosotros tuvimos una nena en casa, no lejos de mí. Una nena en casa que nació sin naricita y sin boquita. Mis padres, mi esposo y yo clamamos que Dios la llevara al cielo, porque tenía que empezar un camino de 20 cirugías de primera instancia y un camino de deformación donde qué vida le esperaba en esta tierra. Nosotros oramos por la sanidad divina, pero su padre hasta hoy consume droga. Y sus chiquitas que ya están por el orden de 15 o 20 años, hoy practican la promiscuidad. No practican la droga, practican la promiscuidad, porque es mundo. Entonces necesitamos sacar esto que está en nuestras vidas, que se llama pecado. El pecado que hay que hacer, esta es la razón. Mira lo que dice el Señor. Lo bueno de esto y lo maravilloso es que a ti no te toca inventarte nada, Señor, y ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Y ahora qué hago? Pues es no ser rebelde. Entonces el pecado se llegará a las generaciones como las iniquidades. Pero ahora vamos con las transgresiones. Transgresión es todo lo que está torcido y solo papá puede enderezar. Transgresión en el Antiguo Testamento se traduce por torcido, en el Nuevo Testamento se traduce por traición a la fidelidad de Dios. Entonces cuando Pablo dice, no soy un transgresor, no soy de los
que vuelven atrás. Nosotros, los hijos de Dios, no somos de los que retroceden. Está diciendo, no cometemos transgresiones. ¿En qué consiste una transgresión? Déjeme darle 3 ejemplos rápidamente. Todavía tengo unos minutos. El primero, el yugo desigual. ¿Por qué es una traición a Dios tener una relación en yugo desigual? Por una sola razón. ¿Por qué es una traición a la fidelidad de Dios? Porque una persona que no pueda ser fiel a Dios y que no pueda honrar a Dios, no puede honrarte a ti. Esa es la razón. Por eso es una traición a Dios. Pero independientemente de que traiciones a Dios, te estás traicionando a ti mismo. Porque tú eres el que tendrá que sufrir cuando un hombre quiera bautizar en la religión popular a tu niño. Tú eres el que tendrá que sufrir cuando esa persona te diga, me voy a tomar y usted me conoció a mí así y usted me aceptó a mí así, problema suyo. No le voy a acompañar a su iglesia porque usted me conoció en esta condición y yo no creo en nada. Entonces, no solamente traiciono a Dios, sino me traiciono a mí. El yugo desigual es una de las transgresiones que yo puedo hacer. Es una transgresión el yugo desigual económico porque yo estoy haciendo una sociedad y un trabajo con una persona que no va a diezmar ni va a ofrendar. Entonces no solamente va a cortar mi bendición, sino que va a traicionar a Dios. Entonces este tipo de transgresiones se manifiestan en que la gente lo entiende. En Génesis 39:9, José lo expresó así. La señora se le agarró de la ropa y era al revés. La señora iba a violar a José, pero convenció a todos de que José la iba a violar a ella. Satanás opera así, pero Dios sacará todas las cosas a la luz. Y está diciendo lo contrario, ese hombre me iba a violar, cuando era ella la que lo iba a violar. Le arrancó la ropa y se la quitó. Cuando ella le hizo la propuesta antes de romper la ropa, le dijo estas palabras, Génesis 39. Y José le contestó, esto es una cosa impresionante. Si quisieras, por favor, abrir Génesis 39 y subrayarlo en tu Biblia. Varones solteros, mira esta respuesta tan impresionante. Varones casados, mira esta respuesta tan impresionante. José no le dijo, no es que usted no me gusta, es que usted está muy negra, usted está muy fea, usted está muy... No, José le dijo, no se le ocurre. ¿Cómo se le ocurre? 39, verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Tópaselo a su vida. Todo lo que Dios me ha entregado, todo lo que Dios me ha puesto en administración. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Y sabe qué entendió? Que no estaba pecando contra Potifar, que es romper la fidelidad de Dios. Y José dijo, no, yo no puedo traicionar a Dios, yo no soy un transgresor. La palabra que aparece en el original hebreo es la palabra que se traduce para no soy un transgresor. Por eso otras traducciones dicen eso. No, yo no puedo hacer eso. Pero también personas como nosotros. Y tú dices, ¿por qué pasa esto? Porque hoy todos nos erigimos jueces del bien y el mal. Hoy todas las personas tienen su propia justicia. Recuerden, nuestro mayor problema es la percepción de injusticia. Y la percepción de injusticia es mirar bajo nuestra propia percepción de justicia. ¿Cierto? Llamar buenos. Todas las hermanas que por años han tenido que venir solas a la iglesia, que se casaron con un cristiano, que fue a la iglesia una sola semana o un solo año mientras les conquistaba y jamás regresó, saben lo que es una transgresión. Haberse casado con una persona que no manifestó la gloria de Dios en su vida. Y el tercer ejemplo es Caín. Desde el comienzo de la historia, Génesis 4, Dios le dijo a una persona, y quiero terminar con esto hoy, ¿qué es lo que Dios te dice a ti? El pecado está a la puerta, pero la decisión la tomas. Sé que sí se puede, porque también tomamos, también bailamos, también. A mí cuando las personas me dicen que bailando no se comete ningún pecado, yo le digo, perdóneme, pero también bailé. Sé lo que es el pecado, sé lo que es la coquetería, sé cómo va llegando la fornicación a las vidas, sé cómo la promiscuidad va entrando a las vidas, porque aunque no lo hayamos practicado, ha sido 30 años como facilitadores de familia. Y yo he visto que ninguna persona comenzó a adulterar en un hotel. No estaba el Señor allá y ¿qué hacemos acá? ¿A qué horas llegamos acá? No, eso es un camino. Le tocó el dedo a la secretaria, duró una conversación personal con ella, ya empezó a hablarle de su propia familia, todas conversaciones, todas, decía mi madre, jugando, jugando, uno se va enredando. Algo de lo que más nos une es la relación de conversaciones.
La razón por la que los novios, siendo novios, duramos horas en el teléfono y prácticamente el esposo le cuelga a la esposa, hola, usted lavó, hola, usted hizo, y cuelga. Es una cosa tremenda, ni siquiera buenos días, buenas tardes. Es una cosa tremenda. No aprendan eso, jóvenes. Pero es una cosa, pero de novio es mi vida, mi cielo, cortejando en todo momento. ¿Por qué? Porque la conversación va uniendo, va declarando familiaridad. Y mira lo que dice Génesis 4. El pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando dice que el pecado está a la puerta? Que siempre va a estar ahí. Seamos cristianos, seamos de cualquier fe, el pecado siempre va a estar ahí. Pero dice el verso 5, pero no miró y escogí uno de cada uno, porque el yugo desigual, el tema de el adulterio, posible adulterio de José y el pecado de Caín nos recrean los pecados por los que se cometen envidia, ¿cierto que sí? Orgullo y avaricia. Acá tenemos el tercero. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, mire, cambió de rostro. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Niño, si usted hace las cosas bien, se le va a aplaudir, pero si no, no. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora mira la aclaración de papá a Caín en persona. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces el Señor le dijo, desde el comienzo Caín que dijo, ay, a él le cae mejor a Dios que yo. Él que dijo, Dios tiene favoritos. Le pareció más bonita la ofrenda. Vamos a aclarar eso. Ni Dios tiene favoritos, ni le pareció más bonita la ofrenda. No es que la de Caín eran papas y la de Abel era una ovejita, no, es el corazón. ¿Recuerda cuál es la norma que dice el Señor en el Salmo 32 que cambiará su vida y la mía? Un corazón sin engaño. Y el corazón de Caín estaba engañado. ¿Engañado por qué? Por la envidia y la avaricia. De su hermano tuvo envidia, le cayó mejor a Dios que yo, Dios lo tomó por favorito, Dios ahora va a querer más a mi hermano que a mí, y se ensañó contra su hermano al extremo de matarlo. Antes de que lo matara, y siempre será antes, el Señor le dijo, el pecado está a la puerta. O usted se enseñorea del pecado, o el pecado se enseñorea de usted. La decisión es suya. La decisión es suya. Todos los hombres que están acá tomaron la decisión. Y sus compañeros de trabajo y sus amigos les dicen, y tómese una, y hágale por aquí, y hágale por allá. Usted le dice, no. Ay, es que usted no gasta nada. Usted, no, sí, yo gasto mucho. Lo que pasa es que le gasto a mi esposa y a mis hijos. Y usted ha tenido que responder a cada persona que ha querido tentarle con alcohol. Usted ha tenido que responder a cada persona que ha querido tentarle con fornicación y con cualquiera de las tentaciones que vengan. Pero Dios le dice, mire, tenga por seguro que si usted bien hace, usted va a ser enaltecido. No necesita sentir envidia de nadie porque usted es único y Dios le ha dado un lugar único sobre la tierra y usted no es sin usted y no habrá otro como usted. Cuando usted llega, y especialmente los jóvenes, a trabajos donde los que mandan son los mayores, yo tuve que ver en un restaurante que iba mucho a desayunar buffet a una mesera pelear con el jefe de las mesas. Faltó poquito para que se pegaran, pero se dijeron cosas feas delante de nosotros. Y después me pasó en el hospital con dos enfermeras, por envidia, porque vemos a una persona más joven y decimos, no, usted no le va a enseñar a su papá a ser hijos, yo sé más que usted, y tratamos de correrle la butaca y hacerle daño, y eso es envidia. Pero acá tenemos a un niño que está sintiendo envidia de su propio hermano, y perdóname, pero usted ha sentido envidia y hasta rabia con su hermano, pero usted no ha intentado matarlo. Espero, ¿cierto? Usted no ha intentado matarlo. Usted no va a hacer eso. Usted no va a hacer eso. Entonces, realmente, nosotros necesitamos entender que el pecado está a la puerta. Entonces, ¿cuál es la solución frente al pecado? ¿Usted se enseñorea del pecado o el pecado se enseñorea de usted? Así que en este día vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hoy, en esta mañana que comenzamos por el camino del perdón, Dios quiere perdonar tu pecado
cubrirlo con su sangre preciosa, borrar tus transgresiones y quitar tu iniquidad. El que está interesado en que en tus generaciones no haya ludopatía, en tus generaciones no haya alcoholismo, en tus generaciones no haya idolatría, en tus generaciones no haya promiscuidad, quiere quitarlo. Pero voy a pedirte que al cerrar tus ojos, de verdad y de corazón se lo digas a Dios. Y puedes decirle, el pecado se enseñorea de mí y no lo permitas. ¿Qué pecado se enseñorea de ti? En el ámbito de la envidia, ¿te molesta que gente que acaba de llegar a los caminos del Señor tenga casa, carro, beca y vaca, y tú que llevas 30 años en el Señor todavía no lo hayas visto? Pensemos en eso. ¿Te molesta? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo con lo que no has sido sincero con el Espíritu Santo? ¿Eres un hombre ya en Dios? Todavía no te digo hombre de Dios, sino ya en Dios, y todavía tienes una batalla con el alcohol. Tus hermanos destapan una cerveza y te suena el corazón como que se te destapó también y tienes que recibirles una cerveza. Hoy vamos a presentarnos delante de Dios sin autoengaño, sino con autocuidado. Que el Señor nos conceda, que el Señor nos conceda. Cuando ministramos en la presencia del Señor, lo primero que sucede es que tu espíritu se siente capaz de decirle a Dios la verdad. ¿Por qué no decirle, Señor, es más fuerte que yo y me domina? Quiero callar, pero termino contándole chismes a otro. Digo, no le voy a decir ni siquiera a mi esposo, pero ni siquiera alcanzan a llegar los hijos y ya les he dicho. ¿No puedes dominar tu lengua? Díselo al Señor. Y ora, ayúdame, Dios mío, a poder dominar mi lengua. No puedes dominar tu carácter, tu personalidad, porque de chiquita sufriste bullying, de chiquito sufriste persecución y hoy tienes que demostrarle a todos que tú eres mejor, que tú estás por encima de todos. Aquí estamos, vamos a soltarnos. Hay batallas sexuales en corazones de niños y jóvenes. El despertar sexual trajo circunstancias que usted no esperaba, eyaculaciones nocturnas, sueños eróticos. Todo sueño erótico es Satanás. No es la mujer desnuda, no es la mujer voluptuosa, no es la señora bonita que viste en la calle, es Satanás. Tenlo claro. Y puede llevar a prácticas de pecado muy graves. La envidia también puede llevar a prácticas de pecado como asesinar, como hizo Caín con Abel. Así que hoy podemos decirle al Señor, la percepción de injusticia puede llevar a juzgar a los hijos, a juzgar a los padres, a juzgar a los familiares. Y hoy tenemos que decirle, Señor, en nuestras casas se practicó la brujería, se practicó la idolatría, se practicó la ludopatía. Hubo padres que fueron adictos al billar y el billar deja esa pobreza en los hogares. Así que no es un deporte, es un vicio. Y algunas personas se quedaron allí y algunos jovencitos recibieron ruina en sus manos con solo tocar esos palitos llamados tacos. Así que hoy podemos decirle, Señor, es autocuidado, porque lo he callado. Nadie sabe que batallo con. Y hoy es el momento de decirle, Señor, batallo con la envidia, batallo con el chisme, batallo con la murmuración, batallo con el enojo, batallo con el ritualismo. Personas que cuando pasa el pastor por su lado, baten las manos, cierran sus ojos, pero están pensando en otra cosa. En la predicación tienen el celular en su mano y cuando pasa el ujier por su lado lo apagan, no estaba viendo Facebook. Pero eres tú, es tu batalla. Cuando se arrodillan se quedan dormidos. Batallas con tu vida espiritual. Y David dijo, mientras callé, mientras guardé silencio, mientras no se lo conté a Dios, pero hoy puedes contárselo a Dios. Entré a ese lugar, vi esas monedas y las tomé. Entré a ese lugar, abrí el bolso de mi mamá y saqué el dinero. Batallo con el robo. No me cobraron esto en el supermercado y yo no dije que me lo echaron de más. Batallo con el robo. Y si batallas con el robo, tienes que decírselo al Señor. Y no sé con qué batallas. Batallo con el cumplimiento, me estoy toda la mañana y si alguien no me está mirando, pues no trabajo. Trabajo cuando me miren. Batallo con el cumplimiento. Yo no sé con qué batallas, iglesia, pero sé que el pecado, la transgresión y la iniquidad han traído enfermedad a nuestras vidas. La enfermedad
Ha sido el reloj que ha tenido que poner Dios para limpiar de pecado. Es la medida de aseguramiento del Señor, Espíritu Santo, para que no tengamos que ir al infierno. El que nos ama tanto nos pone un freno al pecado. Así que hoy te invito, iglesia, y te pido como familia a que hables con papá. No calles. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dijo David, no calles. Has odiado a tu esposo, en tu corazón quieres que los fiche un tren, pero después dices, si los ficha un tren, el colegio de mi hijo, la universidad del niño, la niña, yo qué voy a hacer 4 hijos y si él se va de este mundo porque realmente Dios lo corta. Tenemos que perdonar, iglesia. Que el Señor nos ayude. Yo sé que hay personas que dicen, yo sufrí muchísimo, no sabes lo que me hicieron, yo pasé por este dolor, por aquel dolor. Y todo el que tiene un pecado oculto, una transgresión visible, porque la transgresión es visible, lo saben tus hijos, lo sabe tu cónyuge, lo sabe tu padre y tu madre, pero sobre todo lo sabes tú. Y esa rebeldía que has estado manifestando contra el Señor, ahora vamos a decirle, como dijo José, como yo podía pecar contra Dios, yo no puedo hacerle eso a Dios. Así que hoy le pedimos perdón al Señor. Que las iniquidades se vayan de nuestras generaciones y nuestros preciosos hijos no tengan que participar de pecados para lo que ellos no nacieron, porque nacieron en el Evangelio. Hermana, tus nietos, hermano, tus nietos, cuán difícil es ver tomar a un hijo, qué difícil es ver tomar a un nieto, qué difícil es llevar a un centro de rehabilitación de drogadicción a un hijo, a un nieto. Qué difícil ver a la niña de la casa ser promiscua, cambiar de hombre como cambiar de ropa. Amados, es algo muy difícil. El Señor borre toda transgresión, el Señor borre toda iniquidad, el Señor cubra todos nuestros pecados. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de transgresión, a quien Dios le ha borrado sus pecados. Que no tengas que ver a tus niñas en unión libre, sino que ellas salgan de la casa casadas. Que no tengas, sobre todo ahora que en los últimos años lo hemos visto, ver enfermedad y muerte en tu descendencia, que no la tengas que ver. Pidámosle al Señor su ayuda, pidámosle al Señor su galardón. No calles, iglesia, habla con papá, cuéntale, Señor, lucho con la envidia, así sea que tiene una papa mi hermano más que yo, a mí me molesta, batallo con el dolor, batallo con el perdón, batallo con esto que es más fuerte que yo. Y si tú sientes que es más fuerte que tú, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Batalla, batalla, batalla. La religión ha hecho que algunas personas se sientan que no batallan con nada, batallan con orar, batallan con ayunar, batallan con su compromiso con Dios, pero sienten que no batallan con nada. Así que en esta hora le decimos al Señor Dios Todopoderoso que nos defienda, que nos ayude, que su sangre preciosa que nos ha lavado de todo pecado nos limpie. La Biblia dice que cada gota de su bendita sangre nos quitó los pecados, que por cada una de las llagas que recibió en su cuerpo, en los 39 latigazos que terminaron siendo miles porque cada latigazo tenía muchas puntas y arrancaba la piel, usted quedó libre de las enfermedades. Enfermedades como el odio, enfermedades como el rencor, enfermedades como la ira, el enojo, la soberbia, enfermedades como la frustración y la amargura, porque la soledad, la tristeza, los ataques de pánico y todos los que han venido a dañar tus emociones, problemas de autoestima, sea que se haya ido hacia complejos de inferioridad o complejos de superioridad, ese vacío que sientes no lo llena la ropa, no lo va a llenar el dinero, no lo van a llenar los estudios, no lo van a llenar los autos, ni las casas, ni las fincas, ni el ganado. Puedes tener caballos de paso, caballos finísimos, ganado del mejor que existe, pero el vacío lo va a llenar solamente Dios. Cuando cubra tus pecados, borre tus transgresiones,
y no te culpe de tus iniquidades. Aquí estamos para vencer. Y mientras lo dices y mientras lo cantas, voy a pedirte que dejes que cada gota de su sangre te lave, te limpie y te transforme. Amén, iglesia. Voy a levantar altar hasta que hayamos ido al Señor, y no en silencio, sino en tu voz. Tu sangre lleva mi nombre, lleva mi nombre. Así es, iglesia. Cada clavo en tus manos lleva mi nombre, lleva mi nombre. La cura de mi transgresión fue tu gracia y tu perdón, el antídoto que nos salvó. Morido por mi rebelión, aunque el culpable era yo, de tu costado nació redención. Es, iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Hay una cura para tu transgresión. Tu sangre lleva mi nombre, lleva mi nombre. Cada clavo en tus manos lleva mi nombre, lleva mi nombre. La cura de mi transgresión fue tu gracia y tu perdón, el antídoto que nos salvó. Morido por mi rebelión, aunque el culpable era yo, de tu costado nació redención. Y es lo que pedimos en este día, iglesia, que la cura de nuestra transgresión, que nos hace dichosos, alegres y afortunados, se dé en este camino en que caminamos por el ámbito del perdón. Que entremos todos a confesar nuestro pecado, a reconocer nuestra transgresión y a sacar la iniquidad de nuestras vidas. Amén. Me despido de la audiencia y levanto altar en la casa de Dios para que haya una bendición especial. Así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí, en presencia de quien viene contra mí. La Iglesia Emanuel Puertas de Libertad te invita a conectarte con nosotros. Emanuel Live, nuestro canal de YouTube y nuestra página en Facebook e Instagram. Te invitamos a estar en nuestros servicios en vivo todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana, todas las noches de 6 a 7 de la noche, nuestros servicios semanales, y los domingos servicios en vivo a las 8 y 10 de la mañana. Conéctate con nosotros para tener una nueva forma de vivir para Jesús. Te esperamos. Emanuel Live, YouTube, Instagram y Facebook.